tardes, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí lo más destacado del día. En el sur de Quito, una madre y su hijo fueron asaltados a plena luz del día. Los zampones sorprendieron a sus víctimas cuando salían a dar un paseo. Las cámaras de seguridad registraron el ilícito. La mujer va caminando por la calle con su pequeño hijo. Su tranquilidad es interrumpida por un avesado ladrón. Le quita las pertenencias en medio de forcejeos. Otro cómplice se acerca y hasta los dulces le arrebatan al infante. La víctima, para evitar que el menor se asuste, no pone resistencia. Y en contados segundos, todo está consumado. El descaro es tal que los zampones se despiden alzando las manos. La inocente criatura hizo lo mismo sin darse cuenta de que todo se trató de un robo. Los antisociales no tuvieron reparo en asaltar a la progenitora justo cuando salía a dar un paseo con el menor subido en un triciclo. No respetan a nada ni a nadie, menos la integridad de un inocente que presenció absolutamente todo. El robo se registró aquí, en la Francisco Paredes y Carlos Rubira. Conversamos con algunos de los moradores, sin embargo, muchos no quieren hablar ante nuestras cámaras por temor a represalias. Afirman que han tenido que acostumbrarse a vivir entre delincuentes. Lo que pasa es que hay propietarios que no les interesa, arriendan, cogen el dinero y se acabó el cuento, no importa quién venga. En esa intersección hay un letrero, barrio organizado contra los delincuentes, dice, pero los atracos son comunes. Si se sale, también se corre peligro. Y sí, corren por aquí, pues siempre corren por aquí, los ladrones es demasiado. En el barrio se contabilizan víctimas mortales, balaceras, enfrentamientos entre criminales. Ya no llama la atención. Mataron a un señor aquí en la esquina, lastimosamente estamos sin autoridades que hagan nada. Piden ayuda, porque no se sienten seguros, ni siquiera en sus propias casas. Informó Marilyn Jaramillo. En las inmediaciones del Parque Inglés, en el sector de San Carlos, cámaras de seguridad han registrado varios robos a mano armada. Según los habitantes, los delincuentes transitan en motos, carros y a pie. Este asalto sucedió en la calle Agustín Zárate. Según los habitantes, era cerca de las 7 de la mañana con 30 minutos cuando la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El copiloto se bajó y la víctima, que intentó correr, tropezó y se cayó. El delincuente concretó el robo del celular y le golpeó con el arma en la cabeza. Me parece que el vecino no es de la zona, estaba pasando. Yo me he dado cuenta que los carros sí les roban a cada momento. Una moto por detrás del señor, ni siquiera cargaba una mochila, nada, y le golpearon la cabeza y le roban el celular. Este otro robo pasó en la siguiente esquina. La mujer estaba a la espera que le abran la puerta. De pronto en escena apareció un sujeto que algo le dijo. Ella como que quiso ponerse a buen recaudo, pero a los pocos segundos llegó el colega de fechorías. Le arrinconaron y le quitaron la maleta, el celular y se fueron. La parte de aquí de la Jerónimo Benzoni fue que había estado llegando a una consulta médica, era una doctora. Pero no es todo. A esta mujer que se resistió al robo de su celular, los pillos le golpearon en la cabeza y no conformes le dispararon en una de sus piernas. Al final, una mala decisión. Igual le robaron y quedó toda maltratada. Hemos hecho algunos contactos ya con la policía para tener mayor seguridad acá. Los ladrones siempre se dan sus modos. Quienes habitan en el sector tienen las características de los pillos que no les dejan vivir tranquilos. Saben que para despistar en ocasiones operan en moto, otras en carro. Una pandilla realmente que están manejando eso, porque vemos que son las mismas personas las que están asaltando. Ser vecinos de un espacio verde al parecer les hace más vulnerables al ataque de los delincuentes. En Quito informó Iván Casamen. 5 personas fueron detenidas al norte de Quito. En su poder se encontró 7 teléfonos celulares. La policía los aprehendió luego de recibir una alerta de que horas antes habían amenazado a un adolescente y le quitaron sus pertenencias.
Los sujetos fueron detenidos por la policía en delito flagrante. Tras una persecución en el sector de Iñaquito, las 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, todos ecuatorianos, iban a bordo de este vehículo haciendo de las suyas. Le robaron a una ciudadana en plena vía pública. En horas de la tarde el EQ911 había reportado que en el sector del sur habían robado a una señorita de 14 años y uno de estos celulares se encontraba dentro de esta evidencia. En ese momento se le llamó a la persona que había sido afectada y al representante legal y efectivamente uno reconoció a los ciudadanos. La alerta del EQ911 hablaba de un vehículo con las mismas características, un carro negro con tales placas. Al realizar un registro, habían varias evidencias. Encontrándole teléfonos celulares los cuales no justificaban su procedencia. ¿Cuántos teléfonos? Eran alrededor de 7 teléfonos celulares. Los pusieron a órdenes de las autoridades competentes. ¿Quiénes los atraparon? Fueron los uniformados del grupo motorizado Lince de la Policía Nacional, que peinan la ciudad para detener a los antisociales que van haciendo de las suyas. Producto de las 3 últimas operaciones, solo este escuadrón detuvo a 10 presuntos infractores de la ley. Informó Marilyn Jaramillo. En el sur de Quito, 2 sujetos fueron detenidos tras hallarse en su poder un arma de fuego y municiones. Uno de los sospechosos cuenta con antecedentes y sería miembro activo de un grupo terrorista. Los policías perfilaron una motocicleta que circulaba a gran velocidad por el sur de Quito. En un operativo que contó con apoyo de uniformados del eje preventivo, lograron parar su marcha y en el cacheo al conductor le encontraron un arma de fuego y decenas de municiones. Evadió el control policial. Tal virtud, la Policía Nacional con los equipos preventivos realizan el correspondiente trabajo de persecución. Por información entregada por el detenido, llegaron hasta una vivienda ubicada en el sector de la Marta Bucarán. Con la autorización de la dueña subieron hasta el 3er piso, donde encontraron a un individuo que por su nerviosismo puso en alerta a los agentes de inteligencia del grupo Linces. En la revisión a la casa encontraron en una especie de cartón 853 municiones calibre 9 milímetros. Que podría ser utilizada para este tipo de arma que fue encontrada. Además, encontraron 200 gramos de marihuana. Uno de los detenidos respondería a los intereses de un grupo terrorista y cuenta con antecedentes por receptación, estafa y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Las respectivas investigaciones para conocer si esta arma de fuego participó tal vez en algunos hechos delictivos de violencia en el sur y norte de la ciudad de Quito. Por la cantidad de munición decomisada, todo hace suponer que el departamento servía como centro de acopio. Al parecer les quitaron un gran cargamento. La policía presume que la munición calibre 9 milímetros era para abastecer al mercado local. Hay que verificar el lote de este tipo de munición, las características, marca, modelo. Además, una motocicleta fue retenida como parte del proceso investigativo. En Quito informó Iván Casamen. En Quito y Santo Domingo, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito. El operativo dejó 9 detenidos entre funcionarios públicos y personas particulares vinculadas a presuntos actos de corrupción. Los detalles en breve. Una aeronave militar ecuatoriana recibió 9 impactos de arma de fuego al descubrir un laboratorio de procesamiento de droga en San Lorenzo, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Sobre las 3:20 de la tarde de este jueves, una aeronave del ejército ecuatoriano recibió varios disparos provenientes de grupos armados vinculados al narcotráfico. El helicóptero de las Fuerzas Armadas del Ecuador se encontraba realizando una operación militar en el sector El Derrumbe, San Lorenzo, en la frontera con Colombia. Mientras realizaban el sobrevuelo, identificaron un laboratorio de procesamiento de droga. Al ingresar por el sector para neutralizar aparatos explosivos, sucedieron todos los disparos. La aeronave fue impactada con al menos 9 balazos de armas de fuego de largo alcance. Según el ejército ecuatoriano en su comunicado, el ataque de grupos armados no afectó ni a la vida de la tripulación ni al funcionamiento del helicóptero. Aún así, no es la primera vez que las Fuerzas Armadas detectan laboratorios de droga ubicados en este sector. El año pasado localizaron 2 infraestructuras que tenían capacidad de procesar hasta 4 toneladas de droga al mes. Informó Mía Sabeli Carrera.
En Riobamba, 5 personas acusadas de usura fueron detenidas tras varios allanamientos. Decomisaron al menos $150.000. Así es como la Policía Judicial, con el apoyo del BOE, allanaron 2 viviendas en la ciudad de Riobamba. En medio de las alarmas, los uniformados ingresaron en búsqueda de un grupo dedicado a la usura. Existe la presunción por el delito de usura. En todo caso, se hizo el allanamiento en 2 inmuebles y de los 2 inmuebles se obtuvo algunos indicios que están dentro de la investigación. 4 personas fueron detenidas para investigaciones, como evidencias, dinero en efectivo, letras de cambio, escrituras, entre otros elementos de convicción. Se han ejecutado algunas actividades de carácter investigativas y el día de hoy se ejecutó la misma, donde se procedió a la detención con boletas otorgadas por autoridad competente en contra de 4 ciudadanos, así como la recopilación de varios indicios constitutivos del hecho. Se habla de más o menos $150.000 en efectivo que fueron decomisados. Los mismos que no han sido justificados, los hoy detenidos, tienen antecedentes delictivos. Sí tienen procesos anteriores. En todo caso, eso ya tiene que establecer la autoridad competente y de ahí determinará la decisión que corresponda conforme lo establezcan las autoridades jurisdiccionales. Se espera que con todas estas evidencias la autoridad competente dictamine prisión preventiva para los presuntos usureros. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un muerto y un detenido fue el saldo de un enfrentamiento entre policías y secuestradores. En el delito participaron 6 sujetos, 4 de ellos huyeron. La víctima fue rescatada. El cruce de balas entre una banda de secuestradores y la policía dejó un delincuente fallecido y otro detenido. Todo empezó cerca de las 2 de la tarde en Pascuales. Personal policial del distrito se encontraba realizando un patrullaje preventivo. Se percata que 6 ciudadanos se encontraban golpeando en el interior de una vulcanizadora a un ciudadano. Al percatarse de la presencia policial, estos 6 sujetos empiezan a correr, disparando en primera instancia directamente al personal policial, impactando en el vehículo policial. Los gendarmes repelen el ataque. Realizan varios disparos, varios de ellos impactan al vehículo, un vehículo plateado en el que se encontraban movilizándose estos ciudadanos. Es así que estos emprenden la huida. Pero los agentes localizan a uno de los implicados, quien fue detenido. La persecución continúa y producto del cruce de balas muere un delincuente, quien registra antecedentes. El delincuente que se encontraba secuestrando a esta persona termina fallecido en el momento del enfrentamiento. Y la persona que fallece es de la organización delictiva Los Tiguerones. A la altura de la entrada de la 8, interceptan al vehículo. Nos percatamos de que habían orificios de bala. El vehículo está reportado como robado. Eso quiere decir de que se utilizaba este vehículo para realizar este tipo de secuestros y también extorsión. La víctima, que logró ser rescatada, fue trasladada hasta el hospital de Monte Sinaí. Le vemos que está con varios golpes y esta persona ya se encuentra liberada. Fuera de peligro, él no tiene ningún tipo de heridas de bala, lo que tiene son golpes, fruto justamente del tratarlo de llevar en contra de su voluntad al vehículo. Los otros 4 antisociales huyeron. El impacto que recibe el patrullero casi le mata al jefe de patrulla. Está justamente el disparo en línea directa al rostro o a la cabeza del policía. Él, el momento del enfrentamiento, tomó una acción evasiva y logró salvarse la vida porque el disparo es certero a la humanidad del policía que se encontraba ahí al frente. Informó Roselena Vasconés. 4 detenidos fue el resultado de 2 operativos ejecutados por la Policía Nacional en el cantón Machala, en la provincia del Oro. En la labor resultó herido un agente policial. No tiene más. No hay más, eso es todo, no hay más. En esta vivienda ubicada al norte de Machala fue hallada una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización que al parecer eran elaboradas en fundas plásticas para su comercialización. Encuentran personas sospechosas fuera de un domicilio. Al ver la presencia policial, estas personas en actitud inusual salen en precipitada carrera, por lo que personal policial y militar ingresan al domicilio. 2 personas fueron aprehendidas para investigaciones. Están acusadas bajo el delito de microtráfico. Además, en el inmueble se halló otras evidencias. Otra arma de fuego, otra motocicleta que estaba
reportada como robada y la sustancia presumiblemente sujeta a fiscalización. Los otros 2 detenidos son presuntos sacapintas, quienes protagonizaron un robo a una ciudadana en pleno centro de la ciudad, quien había retirado una considerable suma de dinero. Me dice, dame la cartera. En lo que yo le digo así, pues me sorprendió. Y me da 2 cachazos aquí. ¿Le golpeó? Sí, aquí es. Y de ahí me coge y me bota, pues en lo que me da el cachazo me bota al piso, que me golpea por acá. Ya, pues entonces me bota al piso y me arrancha la cartera y se fue. Un agente policial resultó herido al enfrentarse a los delincuentes, recibió 2 disparos y fue trasladado de urgencia hacia la ciudad de Cuenca, mientras los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos, donde un juez determinará su situación legal. Informó Richard Ceballos. En la frontera norte se han identificado diferentes modalidades para buscar ingresar sustancias sujetas a fiscalización. Uniformados han encontrado droga encaletada y abandonada. El nerviosismo fue lo que delató al conductor de este vehículo con placas de Imbabura cuando intentaba salir de Tulcán. En el sonido del auto había camuflado 100 kilos de pasta base de cocaína. Cada uno de ellos en Quito está valorado en $800. Hace un perfilamiento al conductor y al vehículo. Asimismo encuentran un compartimento ilegal, se podría decir que es una caleta que hacen estas bandas delictivas para ocultar lo que es la sustancia sujeta a fiscalización. Paralelo a lo que realizaba la policía en el control sur con este vehículo, personal militar y aduana lograban encontrar en un terreno baldío 78 kilos de cocaína. La droga estaba abandonada, al parecer se alertaron por la presencia de las patrullas. Esto en la parroquia de Julio Andrade. Nosotros presumimos que este personal se deshace de este cargamento, trata de camuflar en los terrenos baldíos del sector. Pocas horas después, cuando todo estaba aparentemente en calma, los drones del ejército detectaron unos bultos igual abandonados. Se trataba de 60 kilos más con el mismo logotipo. Este determina varias hipótesis para los uniformados. Que podría ser es de que posiblemente nos están dejando una pequeña carga para poder tener la opción de sacar por otros lados. Julio Andrade es una de las parroquias fronterizas más conflictivas y el paso más rápido que desde Colombia conduce al país. Las últimas incautaciones de diferentes tipos de droga no descarta que estarían frente a un laboratorio que produce sustancias en territorio ecuatoriano. Existieran estos laboratorios allá, pero sí que por allí existen pasos clandestinos utilizados para el tráfico de estas sustancias. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Al volver, la Fiscalía investiga un presunto caso de violencia sexual por medios digitales en un colegio particular religioso de Quito, entre funcionarios públicos y personas particulares vinculadas a presuntos actos de corrupción. Fueron investigados por delincuencia organizada. De forma simultánea, agentes de la policía con apoyo jurídico de la Fiscalía realizaron 12 allanamientos en los cantones de Santo Domingo, La Concordia y la matriz de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. En temas de licencias profesionales y no profesionales que han sido obtenidas de manera irregular, que tienen vinculado directamente a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos encontrado irregularidades en temas de matriculación a través de nuestro sistema AXIS, presuntas vulneraciones al sistema AXIS, sustracción de documentos públicos. Entre los detenidos constan 6 funcionarios públicos, de los cuales 4 serían de la Agencia Nacional de Tránsito de Santo Domingo, un comisario de La Concordia y su esposa, así como personas particulares que supuestamente tenían contactos a nivel interno de la ANT para obtener licencias, matrículas y otros documentos de forma fraudulenta. Esto está instaurado desde hace algunos años, no sabría explicarle exactamente la fecha. El operativo se ejecutó luego de varios meses de investigaciones, identificando que los sospechosos cobraban altos rubros económicos por realizar trámites documentales de manera fraudulenta al interior de la Agencia Nacional de Tránsito. Dependiendo de lo que necesitaban, obtenían supuestamente montos de hasta $2,000 por un papel. Y de lo que nosotros ahorita tenemos es que están involucrados presuntamente personas internas del NT. Entre los indicios recabados, 14 terminales móviles, un arma de fuego, 13 cartuchos, 7 laptops, 8 flash memories, tarjetas de almacenamiento, matrículas de vehículos, un CPU, entre otros. Entiendo que habían ingresos fraudulentos a nuestro sistema
directamente al sistema tecnológico. En Quito informó Iván Casamen. El contrato por horas apunta a solucionar el trabajo informal en el Ecuador y que de esta manera también se registren más aportaciones al IES. Así lo expuso la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. El próximo 21 de abril los ecuatorianos irán a las urnas a votar por la consulta popular y referéndum. Una de las 11 preguntas propone el trabajo por horas. El trabajo por hora tiene un objetivo: entregar trabajo a quienes no lo tienen. Y en el Ecuador, la población económicamente activa, según los datos del INEC, son superiores a 8 millones. De esos 8 millones, menos de 3 millones tenemos trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. La diferencia de trabajo tenemos 1.700.000 personas que son subempleadas. Es el trabajo informal. Allá está identificado un segmento para el contrato por horas. Apostar por solucionar el trabajo informal también traería otro beneficio, que son las aportaciones al IES, porque bajo esta modalidad esto sí será una obligación. Sabe que hay muchas personas que le faltan varias aportaciones ante el Seguro Social y lo podrían tener a través del trabajo por horas. Le faltan aportaciones para jubilación. En este tipo de contrato, las aportaciones al IES se basarían de acuerdo a las horas que se trabaje. Y eso sí, la persona podría tardar el doble o el triple en igualar a lo que un trabajador con empleo pleno hace para cumplir los requisitos de jubilación. Toda persona que va a ser contratada por horas deberá ser contratada por primera vez. Así lo dice la Corte Constitucional en la pregunta. Además, deberá registrar el contrato por horas ¿ante quién? Ante el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio podrá realizar entonces la valoración que ese trabajo cumpla con la afiliación al Seguro Social. ¿Cuánto valdrá una hora de trabajo? Es algo que se determinará en el acuerdo ministerial, pero se adelanta que será de $3.88 y sumando todos los beneficios podría llegar hasta $6. La propuesta genera posiciones divididas desde el lado empresarial y desde los sindicatos. Vimos que el trabajo por horas no garantiza la generación de empleo, lo que hace es fraccionar el trabajo actual, lo que hace es precarizar el trabajo. Informó Valeria Navarro. Una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía en Quito es la falta de empleo. La capital es la ciudad que tiene la tasa más alta de desempleo en todo el país. En este marco, el Consejo Metropolitano debate una ordenanza para fomentar trabajo en la ciudad. La capital de los ecuatorianos cerró el 2023 con una tasa de desempleo del 8,3%, la más alta en todo el país. Un dato alarmante, pues duplicó el registro nacional de 3,8%. En este marco, la Comisión de Desarrollo Económico del municipio de Quito prepara un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo, en el cual la capacitación es uno de los puntales más importantes, explica Analia Ledesma, concejal y miembro de esta comisión. La generación de empleo a través de distintas estrategias de capacitación, por ejemplo, en la empresa de Conquito se hacen capacitaciones y luego se direcciona también con las empresas que podrían ser susceptibles a dar empleo. Para Wilson Merino, también miembro de esta comisión, resalta que la capacitación debe estar focalizada a la necesidad del sector empleador. Conversábamos con CITEC, ella nos decía que el 40% de las plazas de empleo en el sector de la transformación digital no están ocupadas, y no están ocupadas porque no hay capacidad o conocimiento de las personas para ocupar esas plazas, ¿no? Entonces, en vez de estar capacitando en manualidades, nosotros tenemos que estar capacitando en lo que el sector empleador está necesitando, ¿no? Para ello, además, plantea que se pueda articular los servicios sociales del municipio y así no dejar de lado a grupos vulnerables. Una mujer joven, madre, ¿no?, con una hija chiquita, ¿no?, pero no puede formarse porque no tiene dónde dejar a su niña. Entonces, este proyecto de ordenanza busca resolver esta problemática de manera integral, ¿no?, que la niña pueda ir a la guardería mientras la madre se capacita para el empleo, ¿no? Actualizar, dinamizar y volver efectiva la Bolsa de Empleo de Quito es otra de las propuestas. La buena articulación que pueda tener la Bolsa de Empleo de la ciudad con el tejido productivo, ¿no?, porque finalmente quien emplea no es del municipio, sino el sector privado. Entonces necesitamos todo el tiempo estar conversando con las empresas, sabiendo cuándo hay oportunidades.
desde el municipio de Quito se tiene que impulsar ferias de empleo. Sin embargo, para Ledesma, para que esto pueda ser más efectivo, hay que ir más allá, llamar la atención de las empresas con incentivos. El sector privado tenga incentivos para que pueda contratar a las personas jóvenes, a las personas con discapacidad. Es decir, si tenemos un descuento en la patente, en la LOAE, en los servicios que tenemos que pagar al municipio, si no, sería letra muerta. El proyecto de ordenanza ya pasó el primer debate. La comisión seguirá trabajando en el segundo informe para llevarlo nuevamente al Pleno del Consejo Metropolitano. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, hasta este viernes, bachilleres podrán inscribirse para ingresar como alumnos infantes o técnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A continuación, compartimos requisitos y otros datos de relevancia sobre el proceso. Hasta este viernes 15 de marzo están abiertas las inscripciones para los aspirantes a alumnos infantes o técnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta convocatoria es exclusiva para jóvenes bachilleres desde los 18 años de edad hasta los 21 años con 11 meses y 30 días. Quienes postulen y sean admitidos podrán ser parte de la institución, iniciando un periodo de formación de 2 años que les permitirá obtener un título técnico en ciencias aeronáuticas y militares avalado por la Universidad de las Fuerzas Armadas y la ESPE. Entre los principales requisitos está ser ecuatoriano, cumplir con el rango de edad mencionado, contar con un título de bachiller, tener una estatura mínima de 1,63 para mujeres y 1,65 para hombres, y contar con condiciones médicas, físicas y psicológicas favorables. Para postular debe ingresar a la página web reclutamiento.fae.mil.es para registrarse en el sistema y seleccionar su opción de preferencia. Luego del registro será la etapa de recepción de carpetas y fase médica 1, que se extenderá hasta el 29 de marzo. Por otro lado, en otra convocatoria del 1 al 19 de abril, podrán aplicar los aspirantes a cadetes pilotos y técnicos de la FAE, informó Edwin Benalcázar. Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud Pública denuncia falta de medicamentos y daños en infraestructura en al menos 20 dispensarios de la ciudad de Guayaquil y Durán. Ingresamos a la farmacia del dispensario 3 del Distrito 1 del Ministerio de Salud Pública, ubicado en Francisco Segura y Quito, en el sur de Guayaquil. Dama, buenos días. Necesito los sartán en este momento, ¿si tienen? Por supuesto, tenemos los sartán, sí. Aproximadamente tenemos unas 1000 tabletas. Ácido fólico, paracetamol. Por supuesto, paracetamol en sus 3 presentaciones. Esta es de 500 miligramos. Ácido fólico. Ácido fólico. El director de ese distrito, doctor Mauricio González, mencionó que cuentan con el 75 al 78% del cuadro básico de medicamentos. ¿Qué medicamentos no tienen, por ejemplo, que sean solicitados? Magaldrato, porque esos son compras que realiza el proveedor y nos entrega de manera mensualizada. Uno más de repente, diclosaxilina. Sí, no hay. No hay, en el momento no tenemos, pero tenemos alternativas. Constatamos que existen pacientes que se han acostumbrado ya a conseguir las medicinas por su cuenta. ¿No le incomoda que tenga que comprar la receta fuera? ¿Qué más puedo pedir, señor lindo? Si tenemos una atención para mí, para mi hija, yo tengo que sacar de mi bolsillo, obvio, porque no toda la vida va a ser gratis. ¿Hay que normalizar esto? No, para nada. Más bien hay que hacer hincapié en ellos que la atención es gratuita desde que inicia hasta que sale y nosotros debemos garantizar el servicio de salud entregando lógicamente el tratamiento completo. Sobre este tema, un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud se congregó en el dispensario de la cooperativa Pancho Jácome, en el noroeste de la urbe, para denunciar falta de medicamentos, escasez de personal y ambulancias. El 90% de los centros de salud, centros y subcentros de salud están en este problema. No hay mantenimiento, no hay, incluso en las farmacias, no hay una cadena de frío, los aires acondicionados no están funcionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta medicina ya no está haciendo el efecto que debió de haber sido inicialmente. Haciendo un recorrido hace 3 meses no contamos con lo más básico, que son la metformina de 500. Quienes deseen denunciar este tipo de anomalías pueden contactarse a la línea 171, opción inconformidades, o a las redes sociales del Ministerio de Salud Pública. Informó Jorge Salazar. El SRI informó que su recaudación en el 2023 incrementó en 1.5% respecto al año 2022. Esto según la institución.
es gracias a la regularización de nuevos contribuyentes, entre los que constan influencers y anfitriones de Airbnb. En su rendición de cuentas correspondiente al periodo 2023, el Servicio de Rentas Internas informó que la recaudación tributaria del año pasado llegó a 17.420 millones de dólares, registrando un incremento del 1.5% respecto al año 2022. Dentro de esta cifra, 8.707 millones corresponden a los tributos generados por grandes contribuyentes, entre los que constan empresas mineras, empresas petroleras, de comercio y financieras. De acuerdo a la entidad, el incremento en la recaudación corresponde a la optimización de procesos y a la regularización de sectores que antes permanecían en la informalidad y no declaraban impuestos. En este caso se presentan cifras relacionadas a anfitriones de Airbnb, que brindan servicios de hospedaje, y influencers que generan recursos económicos a través de canjes o pagos acordados con grandes y pequeñas marcas. El SRI destacó que en el 2023 se regularizó a 4.510 anfitriones de Airbnb, también a 1.455 influencers y a 9.353 clientes de consumo masivo, dando un total de 15.318 nuevos contribuyentes que empezaron a pagar sus tributos desde el año pasado. En este caso, sus grados de aportación van en función de los ingresos que generen, pudiendo ser parte del RIMPE o del régimen general. Para este año se espera que la recaudación fiscal incremente mucho más después de que el 1 de abril sube el IVA del 12 al 15% y el impuesto a la salida de divisas o ISD se incremente del 3.5 al 5%. Todo esto tras la entrada en vigencia de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Informó Edwin Benalcázar. La Fiscalía investiga un presunto caso por violencia sexual por medios digitales en un colegio particular religioso de la ciudad de Quito. La madre de la estudiante de apenas 11 años de edad pide justicia. El Ministerio de Educación informó que se activaron los protocolos de atención. Con dolor e indignación de lo que le sucedió a su pequeña de 11 años, esta madre de familia denuncia que en el colegio particular religioso donde estudia la menor, ubicado en el Valle de los Chillos en Quito, una de sus compañeras del aula habría divulgado un video con contenido sexual, afectando a su integridad. Me dice mami, me dice es que sí, están enseñando, una compañera está enseñando desde su celular unas fotos y unos videos donde ella dice y asegura que soy yo, me dice, pero yo no soy, mami, yo te juro, me dice que yo nunca he hecho ese tipo de contenido sexual, pornográficos. Las redes sociales son un arma de doble filo. El video fue compartido a través de los grupos de WhatsApp a cursos superiores. Según la madre, su hija sufre de acoso escolar. Pidió el cambio de curso, pues los últimos días han sido los más difíciles y por ello presentó la denuncia respectiva en Fiscalía. Sintió tanta la presión y tanta la intimidación de la situación y nadie la reforzaba, la apoyaba, ¿no?, en la institución, que empezó a encerrarse en los baños. Me dice, me vienen y me acosan, me dice, me intimidan. Acudimos a la institución educativa y no tuvimos ninguna respuesta por parte de las autoridades. El Ministerio de Educación se pronunció a través de un comunicado. De forma inmediata se activaron las rutas y protocolos de actuación. Puntualmente se emitieron medidas de protección garantizando el derecho educativo de la víctima y la presunta agresora. Además, se establecerán los procedimientos respectivos disciplinarios. Realmente el apoyo ha sido muy remoto, casi nulo. Sí, o sea, igual a nosotros apoyo como familia, no lo sentimos que haya habido un apoyo de parte de la institución. Varios casos similares en Quito y Guayaquil han encendido las alertas. Sibel Martínez, directora de Rescate Escolar, explica que la prevención es la clave y que los protocolos tienen que ser más rigurosos. Bueno, hay muchas fallas en el sistema educativo y uno de ellos es que trabajar muchísimo en prevención de estas formas de violencia, en toda forma de violencia, darles herramientas, capacitar a los docentes, al personal del DECE, a las autoridades. La Fundación Rescate Escolar recibe 2 denuncias diarias de violencia de todo tipo en el sistema educativo. Informó Priscila Cadena. La defensa de la estudiante de un colegio particular de la ciudad de Guayaquil, víctima de violación, señaló que demandará al establecimiento educativo y que a pesar de haber notificado sobre la denuncia de agresión sexual que involucra a 3 alumnos, estos se graduaron.
¿Qué respeto hay hacia la víctima? El abogado de una de las víctimas de violación en un viaje particular de estudiantes de un establecimiento educativo privado de Guayaquil denuncia discriminación debido a la graduación de los 3 jóvenes implicados en estos hechos, ceremonia que se realizó el pasado 26 de febrero. Ya le dieron los títulos de bachiller a los criminales. A ella se le va a dar el carácter individual. Y se olvida ese colegio que ese estudiante que está graduando como bachiller ha sido en toda la historia del Colegio Internacional SEC Guayaquil la mejor estudiante. Aclara que como defensa notificaron al colegio el 28 de noviembre del 2023 sobre la denuncia y rechaza que no se hayan tomado otras medidas más allá de que los sospechosos pasaron a clases virtuales. Yo le entregué las denuncias y todo actuado por fiscalía. Y él me dijo que inmediatamente iba a actuar. ¿Dónde está el expediente disciplinario? Y no solamente al colegio, también lo hice en el Ministerio de Educación. De su lado, la subsecretaria de Educación indica que sí se tomaron medidas de protección. Es decir, ya había la separación de los presuntos agresores de la presunta víctima. Esta graduación o esta entrega de títulos, si lo podemos poner así, fue específicamente para los 3 presuntos agresores. Es decir, no es que estuvo la presunta víctima juntas, no es que se hizo la graduación. Y sobre asistencia psicológica. Conocemos y sabemos que la presunta víctima y la estudiante, en este caso ya la bachiller, ella está en acompañamiento psicológico, pero de manera particular. He conversado con los padres de la víctima y vamos a iniciar desde mañana una demanda en contra del colegio. Buscamos la versión del director del establecimiento educativo, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. Informó Adriana Peralta. La Cancillería de Chile dio a conocer que la justicia de República Dominicana emitió una orden de arresto contra el hijo del cónsul general de Chile en Guayaquil, quien habría cometido violación. La entidad también aseguró que colaborará en lo que sea necesario. Por ello, procederá con la realización de una investigación sumaria para recabar antecedentes y determinar responsabilidades funcionarias o administrativas directamente del cónsul. En manos de la Corte Constitucional se encuentra el primer pedido de inconstitucionalidad presentado al incremento del impuesto al valor agregado IVA. Unidad Popular demanda medidas cautelares para evitar entre en vigencia desde el mes de abril. Hasta el momento solo eran voces de rechazo frente al incremento del impuesto al valor agregado IVA, pero Unidad Popular quiso dar un paso más allá presentando una demanda de inconstitucionalidad. Las razones las justifica Giovanni Atariguana, presidente de la agrupación. El presidente Noboa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte del proyecto original ni se debatieron en la Asamblea. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. Eso es inconstitucional. Adicionalmente, el presidente Noboa se atribuye en el veto la capacidad de modificar el IVA cuando él quiera, cuando la Corte Constitucional ha establecido que hay reserva de ley. Son conscientes que en la Corte su pedido podría pasar al sueño de los justos y de ser tratado no sería de la noche a la mañana. Más que esperanza, confianza que la Corte Constitucional actúe en derecho y en defensa de los derechos humanos de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Tienen la certeza que el incremento al 13% desde el 1 de abril será cuestión de horas, ya que inmediatamente pasaría al 15%. ¿Qué decirle a aquellos que de pronto van a decir que ustedes quieren protagonismo político por esto que estamos frente ya a un proceso electoral? Que seguramente los sueldos de ellos les alcanza, pero que las mujeres del pueblo no tenemos esos recursos, que 1.900.000 ecuatorianos viven con $1.60 cada día, que 4,5 millones de ecuatorianos viven con $3 cada día. Este es el primer recurso constitucional que pretendería dejar sin efecto la subida del IVA, mediante la cual el régimen pretende financiar el conflicto armado interno, informó Héctor Romero.
Dos policías que están involucrados en el caso Metástasis por el delito de delincuencia organizada están dispuestos a acogerse a un proceso abreviado, es decir, asumir que participaron en el delito. El coronel Neiser Mazón es uno de los policías involucrados en la trama de delincuencia organizada del caso Metástasis. Según la fiscal general del estado, Diana Salazar, el uniformado cruzaba información al narcotraficante Leandro Norero y a cambio recibía pagos. El policía detenido se encuentra en manos de la justicia y a través de sus abogados hizo llegar una solicitud al juez que sigue el caso, en el que propone acogerse a un procedimiento abreviado. Con esto se reconocería su participación en el delito, se agilita el juicio y a cambio buscaría reducir su pena. Según la Defensoría del Pueblo, este proceso se puede realizar cuando la infracción por la que se ha iniciado la investigación no está sancionada con una pena superior a 10 años. El Código Orgánico Integral Penal establece que por delincuencia organizada se puede afrontar de 7 a 10 años de cárcel, es decir que sí podría buscar una rebaja. En el documento está también el nombre de otro policía detenido que busca acogerse a este proceso. Se trata de Gabriel García. Este uniformado habría sido reclutado por Mazón para servir al narcotráfico. Él habría estado a cargo de custodiar la casa de Leandro Norero. La decisión quedará en manos del juez, mientras este viernes se buscará vincular a más personas en el... Su compañía y esa fiel sintonía. Que descansen. Un abrazo grande.